¿Alguna vez te has despertado con la certeza helada de que la memoria es selectiva? No la tuya, no tu propia memoria, sino la memoria del mundo que te rodea, el aire, la madera vieja, el agua estancada. Piensa en eso por un momento, justo ahora, mientras la casa se asienta y el silencio se vuelve tan espeso que podrías masticarlo. Y si todo lo que ves, todo lo que tocas, no solo refleja la realidad del presente, sino que también guarda y proyecta las realidades rotas del pasado, porque hay lugares donde el tiempo no se disuelve, sino que se condensa, se pudre y emerge de nuevo, como el musgo en una herida abierta. Y si estás solo, escuchando esto, la sensación es aún peor. No te muevas. Voy a contarte una historia que se esconde bajo el agua de un lugar específico de Michoacán. Un lugar que, en 1901, era más un murmullo geográfico que un punto en el mapa. Un pueblo olvidado por el calendario y por la iglesia, envuelto en una neblina que olía a pino mojado y a culpa antigua. La historia se ancla en el lago Sirahuén, o al menos, en un cuerpo de agua que los locales llamaban el Espejo Roto. No importa el nombre exacto, lo que importa es su naturaleza. Los lagos son ojos de la tierra, ¿no es así? Calmos, profundos, observando. Pero este, en particular, no reflejaba solo la luna o el cielo de aquel México prerrevolucionario. Este lago había decidido de forma lenta y opresiva que su deber era recordar. Y recordar, en este contexto, es un verbo sucio y doloroso. Para entender el horror, tienes que situarte en el cuerpo y la mente de Eleuterio Ramos. Eleuterio no era un hombre de letras ni un erudito. Era simplemente un pescador, un muchacho de 20 años, curtido por el sol y la indiferencia, cuya vida se resumía en la monotonía de lanzar y recoger la red en las horas más frías del día. En 1901, la vida se movía despacio. Los días eran largos y el futuro era una promesa que casi nadie creía. Eleuterio conocía el lago como conocía su propia mano. Las curvas de la orilla, las piedras resbaladizas, donde el lirio de agua se hacía más denso. Conocía el color del agua en primavera y el gemido del hielo en invierno. Pero un lago familiar, cuando decide mutar, se convierte en la cosa más extraña y hostil del universo. Todo comenzó con una ligereza, un error que Eleuterio atribuyó primero al cansancio. Era una madrugada de octubre. El aire estaba tan quieto que el sonido de su propia respiración sonaba fuerte, casi como un intruso. Él estaba parado en la orilla oeste, el mejor punto para la pesca de trucha. La neblina aún no había subido del todo. Solo se arrastraba, baja y fría, sobre la superficie como una sábana mojada. Eleuterio se agachó para llenar su cantimplora con el agua fresca, y fue entonces cuando lo vio. En el reflejo no estaba solo. La primera reacción, siempre, es la negación. La mente se defiende con reflejos, con explicaciones rápidas. Es la luz, es la neblina, es el sueño que aún no se me quita. Él se vio a sí mismo en el agua. Su sombrero de palma, su bigote ralo, la camisa de manta gastada. Pero justo detrás de su hombro, flotando en el mismo plano de la superficie, había una cara. No era una cara clara. Era un amasijo de colores turbios, como si alguien hubiera revuelto pintura de aceite bajo la superficie. Pero era inconfundiblemente humano. No reflejaba a nadie que estuviera detrás de él en la orilla, porque Eleuterio estaba solo, a kilómetros de la casa más cercana. Y lo que es peor, la cara no imitaba su movimiento. Él giró la cabeza bruscamente hacia el monte, esperando ver a algún otro pescador madrugador o a un arriero. No había nada, solo pinos y el silencio opresivo. Volvió a mirar el agua, lentamente, con ese miedo viscoso que se te pega en la garganta. Su rostro estaba allí, claro,
pero la otra imagen se había desvanecido, absorbida por las ligeras ondulaciones. Eleuterio se levantó, sintiendo que la sangre se le había retirado de los dedos. El lago le había devuelto una imagen que no pertenecía a ese momento ni a ese lugar. Y la pregunta que se formó en su mente, la que comenzó a corroer su tranquilidad, era: ¿de dónde salió esa imagen? Los días siguientes fueron una prueba de cordura silenciosa. Eleuterio regresaba al lago, obsesionado, pero no con la pesca, sino con el reflejo. Se paraba en diferentes puntos, bajo diferentes luces, esperando el error en la matriz, y el lago no tardó en darle más, en escalonar el horror. La siguiente vez, no fue una cara solitaria, fue una composición fugaz. Estaba agachado, lavando sus herramientas, cuando la superficie se calmó perfectamente, convirtiéndose en cristal negro. Y ahí estaban, dos ojos hundidos, una nariz torcida y un gesto de dolor que no era reciente, sino congelado, como un grito que ha viajado 100 años para finalmente estallar en el reflejo. Y junto a esa, otra cara, más pequeña, con una trenza deshecha que parecía flotar bajo el agua, aunque él sabía que solo era la superficie. Eran rostros que no pertenecían a los vivos. Eran fantasmas de la perspectiva. Esto es crucial, y quiero que lo entiendas, que lo sientas con la misma incomodidad que Eleuterio. No era que las caras estuvieran en el agua, era que el agua, actuando como espejo, estaba proyectando algo que venía de otro lado, algo que existía en el pasado y que, al contactar con la superficie reflectora, sustituía por unos instantes la realidad actual. Imagínate mirarte al espejo y ver, por un segundo, a un extraño mirándote con un dolor profundo, con una expresión de súplica que no puedes ignorar, y luego desaparece y solo quedas tú. ¿Acaso no te preguntarías qué clase de recuerdo oscuro y pesado ha quedado adherido a ese espejo? Eleuterio empezó a investigar, aunque de manera rudimentaria. No podía hablar de esto con nadie. En un pueblo pequeño de Michoacán, en 1901, hablar de espejos rotos que muestran espectros solo te ganaba un viaje rápido con el curandero o la burla pública. Así que se convirtió en un observador, un vigilante silencioso del lago. Comenzó a notar patrones. Las caras casi nunca aparecían cuando había movimiento en el agua. Necesitaban la calma absoluta, la quietud perfecta que solo se lograba antes del amanecer o en la espesa quietud del mediodía, cuando el calor lo detenía todo. Y lo más perturbador, nunca eran las mismas caras. Eleuterio, en su soledad, empezó a catalogar los rostros desaparecidos que el lago recordaba. Había un anciano con una barba blanca y escasa que Eleuterio juraba haber visto con la boca abierta, pidiendo ayuda en silencio. Había una joven, quizás de 15 años, con los ojos cerrados, rodeada de lo que parecían ser pequeñas flores de papel. Y había hombres, muchos, con bigotes gruesos y miradas vacías, vestidos con ropa que parecía de una tela más burda que la que se usaba en ese tiempo. El miedo de Eleuterio mutó en una obligación mórbida. Necesitaba saber quiénes eran. ¿Habían sido ahogados? ¿Eran viajeros perdidos? ¿O eran la prueba de algo mucho más antiguo y siniestro que había ocurrido en esa orilla antes de que el pueblo siquiera existiera? Si has llegado hasta aquí, te pido que te quedes, porque lo que viene a continuación es la revelación de la mancha que el lago guardaba, el origen de ese dolor espectral. Esta no es solo una historia de fantasmas, es un pacto de silencio que se rompe. Si la curiosidad te ha traído hasta este punto, el terror te mantendrá anclado. Eleuterio, buscando respuestas, recurrió a la única persona en el pueblo que poseía algo parecido a la memoria histórica, doña Ignacia. Una mujer ya muy anciana, que vivía en una cabaña apartada, tejiendo petates y murmurando rezos en purépecha.
Eleuterio se acercó a ella con cautela. No podía preguntarle directamente sobre los rostros en el agua, así que preguntó sobre la historia del lago. Doña Ignacia lo miró con esos ojos viejos que ya habían visto demasiado sol y demasiada muerte. Su voz era un susurro seco, como hojas arrastradas por el viento. Ella le habló de la leyenda ancestral, la que los jóvenes habían olvidado. Le dijo que ese lago en particular tenía una condición. No era un lugar de paz, era un lugar de transacción. El lago guarda lo que no tiene descanso. Le dijo doña Ignacia sin dejar de tejer. Guarda la sombra de lo que nunca se fue del todo. Pero el detalle que hizo que la sangre de Eleuterio se helara fue otro. Doña Ignacia no le habló de ahogados comunes. Le habló de las ofrendas olvidadas. Mucho antes del tiempo de tus abuelos, Eleuterio, cuando la gente aún temía a los dioses del agua más que al cura, este lago era el destino de aquellos que eran declarados indignos de morir en tierra, los que traían vergüenza, los que tenían la enfermedad oscura, los que robaban, los ataban a piedras y los lanzaban. No para matarlos rápido, sino para que el lago se quedara con su imagen y su pecado, y así los liberara del mundo. El terror subió un nivel. Los rostros no eran víctimas de accidentes. Eran ejecutados, borrados del registro terrestre, y el lago era su tumba y su cárcel. El espejo roto era, literalmente, un archivo acuático de los desterrados. Eleuterio regresó al lago esa noche con un farol, ignorando el sentido común que le gritaba que corriera. La luna era una astilla, y la oscuridad sobre el agua era total, opresiva. Se detuvo en la orilla, encendió su pipa con manos temblorosas y se obligó a mirar la superficie. La negrura era tan densa que no se reflejaba nada, ni siquiera su farol, que parecía ser engullido. Pero entonces, en el centro mismo de donde debería estar el reflejo, la oscuridad pareció hacerse más densa, como si se abriera una grieta bajo la superficie, y de esa grieta, despacio, muy despacio, comenzaron a formarse los contornos. Eran muchos esa noche. Una galería de condenados, cientos de caras, parecían moverse en un círculo lento y desesperado, flotando justo debajo de la delgada capa de aire que separaba el agua de la noche. Lo más terrible no era verlos, sino la comprensión del por qué estaban allí. No eran manifestaciones aleatorias, eran las almas, o las sombras, o la energía residual de personas que el mundo había borrado a propósito, esperando el momento de quietud perfecta para asomarse y preguntar, ¿por qué me olvidaron? Eleuterio sintió una náusea profunda. Se dio cuenta de que si miraba el lago por suficiente tiempo, el lago le devolvería no solo la cara del ahogado, sino el momento exacto de su terror, la impresión de su último segundo de vida. Una de las caras se detuvo. Era un rostro de mujer, con un pañuelo anudado bajo la barbilla, y su expresión no era de dolor, sino de una fría, calculada tristeza. Sus ojos, aunque turbios, parecían mirar directamente a Eleuterio, trascendiendo el reflejo y la distancia temporal. Eleuterio se quedó paralizado, sintiendo que esa mujer no le pedía ayuda, le pedía reconocimiento. Y entonces el reflejo de la mujer se movió de una manera imposible, como si estirara la mano desde el agua. No, no era la mano. Era algo más sutil. El reflejo de la mujer se superpuso ligeramente al reflejo de Eleuterio, que por un instante aterrador apareció en el agua no con su propia expresión, sino con la expresión fría y triste de la mujer desterrada. Era una advertencia. El lago no solo recordaba a los desaparecidos, estaba intentando sustituirlos. Estaba probando los límites de la realidad, buscando cuerpos vivos a los que adherir los rostros olvidados.
Eleuterio se levantó de golpe, la pipa cayendo y rodando por la orilla. El corazón le golpeaba en el pecho con la fuerza de un tambor de guerra. Corrió, dejando el farol y el miedo atrás, hacia el pueblo, sabiendo que acababa de presenciar el nacimiento de un horror persistente. El lago de Michoacán, en 1901, no estaba tranquilo, estaba lleno de caras que nadie quería ver, de culpas que se negaban a hundirse, esperando que algún alma solitaria, como Eleuterio, se acercara lo suficiente para que la memoria finalmente encontrara un nuevo anfitrión. Si esta historia te ha generado el escalofrío que buscaba, haz una pausa. Respira. Y si sientes que la soledad te aplasta en este instante, o si te has identificado con la sensación de Eleuterio al ser mirado por algo que no debería existir, necesito que lo reconozcas. Escribe algo simple, como «vi el reflejo» o «estoy aquí» en los comentarios. Es un pequeño acto de romper el pacto de silencio que estos lugares intentan imponernos. La historia de Eleuterio y el lago que robaba la identidad no termina aquí. Porque si el lago pudo proyectar rostros del pasado, ¿qué pasa cuando esos rostros deciden que no quieren seguir siendo solo una imagen en el agua? Esa noche, Eleuterio se acostó. No pudo dormir. Se acurrucó bajo la frazada, y justo cuando cerraba los ojos, sintió algo, un frío húmedo en la nuca. Y aunque sabía que estaba en su cama, lejos de la orilla, juraría que el aire de la habitación olía a lodo viejo y a agua estancada. Y por un instante se preguntó si el reflejo, esa cara de mujer con la tristeza gélida, no se había quedado prendida de la parte trasera de su cabeza como una máscara húmeda, esperando a que el amanecer la revelara completamente. No te confíes en la quietud de las cosas. El silencio a veces es solo la pausa entre la verdad y el momento en que se atreve a mostrar su rostro. Mira bien tu reflejo antes de apagar la luz. Asegúrate de que solo eres tú quien te mira de vuelta. Asegúrate de que los ojos que te observan son tus propios ojos. ¿Alguna vez te has despertado con esa sensación pegajosa, esa certeza fría de que el silencio que te rodea no es la ausencia de sonido, sino la acumulación paciente de 1000 respiraciones que no te pertenecen? Esto es lo que significa llegar al límite de la comprensión, al borde del agua, donde la realidad empieza a ondularse, donde el Michoacán de 1901 dejó de ser una postal de pueblos quietos para convertirse en la boca abierta de algo mucho más antiguo y hambriento. La noche que siguió a la primera visión de los rostros en el lago de Pátzcuaro, no el lago de las postales que vendrían 100 años después, sino ese espejo oscuro y profundo que se tragaba la luz como si fuera un bocado de dolor. Fue una espiral descendente. Ya no buscábamos a los desaparecidos, buscábamos la razón de su recuerdo, la mecánica retorcida de por qué sus imágenes se negaban a morir, flotando apenas bajo la superficie como lirios de una especie maldita. Si estás escuchando esto, si has llegado hasta la mitad de este relato y sientes ese frío recorrer tu espina dorsal, es porque tal vez tú también has estado cerca de un lugar así. Un lugar que pide un pacto. El aire en esa zona, cerca de Tzintzuntzán, era denso, no solo por la humedad, sino por el peso de la pena histórica. Piensa en siglos de pérdidas, en culturas que desaparecieron, en personas que murieron ahogadas sin que nadie llorara sus nombres. Todo ese luto se había condensado, no en la tierra, sino en el agua. El lago no era un depósito físico, era un archivo psíquico. El anciano que nos había advertido, el único que se atrevía a cruzar el lago en la noche con su pequeña lancha de motor apagado, nos había dicho que el agua sabía, que el agua tenía hambre, pero no de carne o huesos. Su hambre era más sutil,
más perversa. El lago tenía hambre de reflejos. Al caer la oscuridad completa, cuando la luna nueva apenas proyectaba una niebla gris sobre las colinas, regresamos al embarcadero olvidado. Las barcas de pescadores estaban amarradas, balanceándose suavemente como cunas vacías. Y ahí, justo donde el agua se encuentra con la horma mojada, se reveló la verdad que Partida, el escribano escéptico, y yo, el forastero curioso, jamás debimos haber conocido. Fíjate bien en lo que te voy a describir, porque si cierras los ojos ahora mismo, puede que veas algo similar en el reverso de tus párpados. El agua estaba perfectamente quieta, pero la quietud era una mentira, una trampa visual. Cuando acercamos la luz de la lámpara de petróleo, la superficie se rehusó a reflejar el aceite humeante. En cambio, proyectaba una luz propia, un brillo interno azulado, como el ojo muerto de un pez gigante. Y entonces, los rostros. No eran figuras fantasmales y translúcidas como en las leyendas de aparecidos. Eran retratos tan nítidos que parecían grabados en mármol sumergido. Había niños, con sus ojos redondos mirando al cielo que no podían ver. Había mujeres de rebozo, con la expresión de sorpresa detenida justo antes del grito. Y sí, ahí estaba el rostro del jornalero que buscábamos, don Gumersindo, con un bigote espeso y una arruga profunda en la frente, justo como nos lo había descrito su esposa. Pero el horror no estaba en que estuvieran allí. El verdadero terror era la actividad. Los rostros se movían, no nadaban, se reorganizaban como piezas de un mosaico que se reconfigura constantemente. Un rostro se fundía con otro. Una mirada pasaba de un joven a una anciana como si las identidades fueran intercambiables, como si todos, al caer en el agua, se hubieran convertido en una sola y vasta conciencia de pérdida. Partida soltó la lámpara y el claxon del metal golpeando el muelle resonó, un sonido profano en esa cámara silenciosa. «No están muertos, ¿verdad?», susurró Partida, su voz ahora un hilo delgado y quejumbroso. Están aquí». Yo negué con la cabeza, incapaz de articular palabra. Si estaban muertos, el horror sería manejable. Si estaban simplemente muertos, el lago sería un cementerio. Pero esto era distinto. Esto era una prisión de reflejos. Entendimos en ese instante congelado de la noche michoacana que el lago no mataba a las personas de la forma tradicional. El lago robaba algo esencial, la imagen, el rostro que te define, la expresión que te reconoce. Y una vez que tu imagen estaba capturada, impresa en ese espejo de dolor colectivo, el verdadero tú, el cuerpo físico, sentía un vacío insoportable, una atracción gravitacional hacia el lugar donde ahora vivía tu esencia visual. Te llamaba, te obligaba a ir al encuentro de tu propia fotografía acuática, a sumergirte para reunirte con el yo que te había sido arrebatado. Era una seducción basada en la desesperación. El lago no era un monstruo con dientes. Era una madre sollozante que invitaba a sus hijos a descansar en el olvido húmedo, y los rostros que veíamos, fijos y dolorosos, no nos miraban con odio, nos miraban con una piedad devastadora, pidiendo que fuéramos a unirnos a su calma definitiva. Mira a tu alrededor. Si estás solo ahora mismo, la atmósfera se siente más densa. Fíjate en los rincones de tu habitación que la luz no alcanza. Ahí es donde esta historia de Michoacán empieza a filtrarse. Había un rostro que sobresalía de los demás, uno que parecía estar más cerca de la superficie, casi burbujeando con claridad. Era el de una joven, tal vez una indígena de la zona, con trenzas largas y la boca entreabierta. Mientras yo la observaba, ese rostro que llevaba décadas o tal vez siglos en el agua, se movió, no para unirse a otro, sino para mirarme directamente. Sus ojos, hechos de agua profunda y luna inexistente, me perforaron. No sentí miedo, sino una inmensa y aplastante fatiga. Ella me ofrecía el descanso.
Me ofrecía dejar de cargar el peso de mi propia identidad, de mis decisiones, de mis errores. Me ofrecía convertirme en un reflejo eterno, liberado de la carne mortal y la obligación de recordar. Fue en ese momento de vulnerabilidad extrema, cuando mi mente estaba a punto de aceptar la invitación de la joven acuática, que recordé las palabras del anciano. El lago es una tumba, pero solo aquellos que lo aman se quedan en la superficie para ser vistos. Los que luchan son tragados hasta el fondo, donde nadie los recuerda. Esta joven y todos los otros rostros estaban atrapados en la capa superior, obligados a ser el anzuelo, a ser la prueba de la belleza del olvido, para atraer a más almas cansadas. Eran las flores venenosas de ese jardín subacuático. Partida, que se había recuperado ligeramente, me tomó del brazo y lo apretó con una fuerza desesperada. Me sacó de ese trance de aceptación. «Vámonos», masculló. «Si nos quedamos un minuto más, la imagen de uno de nosotros va a desprenderse». Y esa fue la clave. El terror no era caer al agua. El terror era que tu reflejo se desprendiera de ti mientras estabas vivo, dejando un cascarón vacío en la tierra, condenado a buscar desesperadamente su propia imagen hasta que el cuerpo se rindiera. Si has llegado hasta este punto de la narración, es porque sientes que esta historia te pertenece. Tienes que prometerme que te quedarás hasta el final, que no vas a buscar el silencio en este momento, porque a veces la advertencia es la única cosa que te mantiene alejado del agua. Haz este pacto de silencio con la noche y suscríbete si te atreves, para que sepas que no estás del todo solo en esta inmersión. Dimos la espalda a esa orilla. Huimos de Michoacán, no con prisa, sino con una lentitud impuesta por el trauma, como si nuestros cuerpos ahora estuvieran hechos de barro pesado. Partida, el escribano racional juró que nunca volvería a mirar su propio reflejo en un cristal, sin dudar si el rostro que veía era enteramente el suyo. Y esa es la terrible consecuencia de enfrentarse al lago que recuerda, la duda implantada. El horror de la parte 2 no es la revelación del monstruo, sino la transformación del sobreviviente. Partida y yo regresamos a la Ciudad de México, pero nunca realmente regresamos del todo. Vivíamos con la certeza silenciosa de que nuestra integridad ya no era total. A partir de esa noche, en el resplandor de una farola, en el brillo pulido de una mesa de caoba, o en el cristal de una ventana de tren que pasaba demasiado rápido, yo podía ver algo distinto en mi propia imagen. Una fugacidad, un movimiento apenas perceptible, como si mi reflejo quisiera separarse, deslizarse y volar de regreso al sur, a esa cuenca ancestral donde le habían mostrado un lugar reservado. El verdadero terror de Partida se manifestaba en los días de lluvia. En los charcos que se formaban en las calles empedradas, él se rehusaba a caminar. Si por accidente su mirada caía sobre el agua estancada, se paralizaba, sus ojos se dilataban por un pánico mudo. Él veía, estoy seguro, la joven de las trenzas largas y su invitación mortal. Yo lo veía luchar, lo veía pelear con su propia necesidad de descansar. Porque ¿quién puede negar que la promesa del olvido eterno, de la calma absoluta que ofrecía ese espejo de Michoacán, es una tentación inmensa cuando la vida se vuelve una carga pesada? Un año después, Partida desapareció. No dejó nota. No hubo pelea. Simplemente se esfumó. Su cama estaba deshecha, su pluma sobre el tintero, el café de la mañana aún tibio. Su desaparición, irónicamente, no tuvo nada que ver con Michoacán. Los periódicos hablaron de un simple desvarío de burócrata. Pero yo, que había estado a su lado en la orilla del lago, yo sabía. Su cuerpo nunca fue encontrado. Lo que yo sé, lo que me carcome en las noches mientras te cuento esto, es que Partida no desapareció físicamente. Lo que ocurrió fue que la imagen que le fue robada finalmente lo llamó con suficiente fuerza.
El cuerpo de partida se convirtió en una herramienta, un autómata que viajó sin propósito, sin conciencia, hasta la orilla del lago y se sumergió para reunirse con el rostro que ya estaba esperando su llegada. Él se volvió finalmente parte del gran mosaico y yo, el sobreviviente, el narrador, me convertí en el testigo de la fragilidad del ser. En un mundo donde tu propio reflejo puede ser separado y usado como cebo, ¿quién eres realmente? Si te encuentras mirando una superficie reflectante ahora mismo, si la pantalla de tu teléfono o la ventana a tus espaldas te devuelve tu propia imagen, observa cuidadosamente. ¿Es esa tu única expresión? ¿O hay una capa apenas visible de tristeza ajena, una sombra de sosiego demasiado profunda que no pertenece a tu día? Es la marca del lago. Es el recuerdo de esos miles de rostros que ahora residen en la quietud profunda, usando la superficie como una ventana para mirar al mundo que dejaron, esperando pacientemente que la fatiga te venza, que el peso de la vida te haga querer unirte a su eterna paz acuática. No luches contra el escalofrío que te recorre, escúchalo. Si sientes un frío repentino, o si piensas que acabas de escuchar una gota de agua donde no debería haberla, dímelo en los comentarios. Solo escribe «Escuché la promesa» o «No estoy solo». Necesito saber que no soy el único que carga con este conocimiento. Y, por favor, compártelo con alguien que sabes que está solo en este momento, alguien que podría estar vulnerable a la idea de la paz absoluta. Ellos necesitan esta advertencia más que nadie, porque la verdad es esta. El lago de Michoacán en 1901 no se quedó en 1901. El lago se expande. Su reflejo ya no está contenido solo en esa cuenca, sino en cada superficie de agua quieta, en cada espejo abandonado, en cada vidrio oscuro que te obliga a confrontar tu propia imagen. La distancia no importa. Si tienes un reflejo, tienes un riesgo. Y esta noche, mientras intentas dormir y la casa se queda en el silencio que es la acumulación de todas las respiraciones ausentes, recuerda que tu imagen sigue ahí, viéndote. Y a veces, cuando te mueves en la oscuridad, esa imagen se queda quieta por un segundo más. Se queda mirando, esperando el momento exacto en que te separes de ella. No te mires en el agua antes de dormir. O peor aún, fíjate muy bien si el rostro que te devuelve el espejo te sonríe con una paz que tú no mereces. Es la señal, y el lago, aunque estés a miles de kilómetros de Michoacán, ya tiene tu dirección.